Familia, el gusto de volvernos a encontrar en una nueva presentación de Surco TV. En estos momentos del año vamos a pasar a compartir con todos ustedes un balance, lo que arrojó esta temporada 2016 en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y lo pasamos a compartir con todos ustedes de la siguiente manera. Y con la chacra estamos que hace falta agua, porque se ha hecho los trabajos no del todo bien y el trigo, si bien está nacido, pero como se hizo el trabajo medio mal, pisado el mojado, y ahora por lo visto no quiere llover, entonces estamos pidiendo agua. ¿Qué pudieron hacer? ¿Trigo, cebada? ¿Cómo lo pudieron trabajar? Porque hay muchos lotes que están en barroso y hay lugares que directamente no se pueden entrar. No, hicimos trigo solamente. Trigo. Y algún lote que pensábamos hacer trigo con pastura, y no, porque ahora falta el agua y bueno, después va a complicar que la pastura cuesta mucho y es muy probable que el trigo te la ahogue, y bueno, entonces lo hicimos. ¿El trigo lo pudieron lograr el ciclo largo que habitualmente es tan adaptable a esta zona? El trigo hicimos un ciclo intermedio. No es un trigo de esta época, ¿viste? Pero bueno, queríamos hacer algo mejor. Lo que sí hemos fertilizado y todo bien. Porque el año pasado no se podía ni fertilizar ni sembrar tampoco trigo. Claro, es una época de transición porque el productor se está adaptando nuevamente a estas reglas, sí. La libertad de poder sembrar lo que quiera agronómicamente al campo le hace muy bien. Sí, nosotros tenemos un ambiente muy diferente al que teníamos con este gobierno, pero el tema está que vivimos muy cargados de impuestos. Los impuestos son muy pesados porque uno empieza por el gasoil, pero todas las cosas están muy... Incluso tenemos una inflación en dólares, porque uno ve si son las pasturas, si los insumos, sí. Los insumos son muy pesados. ¿Y en dólares? ¿Sí? En dólares, sí. Y por eso te digo que, y ya que uno no tenemos 15 años, tenemos que aflojarle un poco. 16 ya tiene. Sí, bueno, sí. Así que, bueno. Pudieron hacer fina y ahora directamente están pensando en la gruesa. Gruesa vamos a hacer algo, pero no mucho. Nos tiramos más a la hacienda. Sí. ¿Soja, girasol? Soja, girasol puede ser también, pero un poco nos tiramos más a la hacienda. Más vale queremos hacer más pasturas y hemos achicado mucho el tema. Nosotros años atrás sembrábamos mucho, ahora hemos achicado mucho. Un año muy complicado para arrancar desde la cosecha, donde primero que por ahí no se podían liberar los lotes para hacer fina, porque no se podía cosechar, las humedades de cosecha han sido muy elevadas y bueno, la realidad es que se ha retrasado en todo sentido. La cebada, se pudo sembrar cebada, muchos lotes hubo que dejarlos de cebada, dejar de hacer cebada, pasarlos a trigo, ciclos cortos, pero bueno, estuvo un poco complicado también el tema de conseguir la semilla porque todo el mundo buscaba lo mismo, ¿no es cierto? Todos ciclos intermedios cortos, así que por lo tanto también se pudo sembrar algo de trigo, pero mucho
muchos lotes se tuvieron que destinar a gruesa y directamente. Fundamentalmente creo que se ha pasado mucho también a girasol, que hoy por hoy el precio es muy bueno, entonces lotes de soja, para no hacer soja sobre soja, se pasaron para hacer girasol, ¿no es cierto? Y maíz también. ¿Qué porcentaje de trigo se habrá hecho? ¿Qué porcentaje de cebada se habrá hecho? Yo creo que esta zona sigue siendo todavía muy inclinada a la cebada, ¿no es cierto? Trigo se ha hecho más que otros años, pero se ha hecho más que los años anteriores, ¿no es cierto? Por una cuestión de la liberación de la deportación, y bueno, el precio es bastante bueno. Se buscó mucho hacer trigos de calidad, por el tema de la venta en los molinos y demás, pero creo que la cebada sigue pisando fuerte, más que nada, fundamentalmente por la soja de segunda, ¿no es cierto? Yo creo que el porcentaje de trigo será alrededor del 30%, 35% con respecto a la cebada, ¿no es cierto? Después, bueno, insisto, la cebada creo que sigue siendo lo fundamental acá en la zona. Nos detenemos, nos vamos a establecer el primer corte comercial en Surco TV. Espérenos, que seguimos recorriendo esta temporada 2016 en el segundo bloque. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Caio.com.ar. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Le abrimos la tranquera a este segundo bloque de nuestro programa con más testimonios e informes de lo que arrojó esta temporada 2016. La verdad que cebada es un cultivo que en la región fue avanzando en función de que las dificultades comerciales que teníamos para la comercialización del trigo hizo que la tendencia, entre otras razones, fue incrementándose al área cebada. Dentro del cultivo de fina es el primero que se cosecha. Bueno, estamos ante la cosecha de los primeros lotes, los rendimientos son buenos, de acuerdo al campo y al nivel de enfermedades que han tenido cada lote. Es decir, fue un año que inicialmente las cebadas estuvieron sanas, y fue un ataque final tardío ramularia. Los productores que trabajaron con fungicidas preventivos y anticipados tienen las plantas sanas y el rendimiento es superior a aquellos lotes que la gente no se persuadió del problema y parecía que no iban a tener problema, y bueno, al final se vieron sofocados por un ataque ramilaria tardío. Así que esos lotes hay de todos, hay algunos que se han cosechado con menor potencial de rinde y otros con mejor potencial de rinde. En general la cosecha fina parece que es buena, los trigos tardíos son los que más han sufrido la seca de fin de noviembre, primeros días de diciembre. Veremos eso, los últimos cosecharse, veremos a ver cómo termina siendo su rendimiento. Lo que sí es necesario la lluvia para la recarga del perfil para hacer los cultivos de segunda. Es decir, hoy la intensificación de la agricultura lleva a que todo el mundo está mirando o hacer algo de soja de segunda en esos planteos campos agrícolas, ¿no? Sin ganadería. Están pensando en hacer un segundo cultivo, que soja de segunda, pero algunos están mirando más hacer alguna otra prueba o avance con maíz de segunda o girasol de segunda, para lo cual es necesario las lluvias de fin de año y principio de enero para poder arrancar con esos cultivos, ¿no? Así que somos deseosos de que tengamos un final de año que nos permita cosechar, pero que además
nos permitan esa recarga de agua tan necesaria para los cultivos de segunda como para los girasoles que ya están muy definidos, como para los demás cultivos de primera. Podemos decir que la zona del sudeste está bajo una seca muy importante, debido, bueno, obviamente a la falta de lluvias, y los cultivos de fina, tanto trigo y cebada, se encuentran bastantes, no diría comprometidos, pero sí la están sufriendo en el buen sentido de la palabra. Con respecto a las cebadas, se ha observado cultivos que se han adelantado, propio de que el estrés hídrico a los cultivos les adelanta la senescencia, la madurez, creando el grano mucho más liviano o a falta de llenado, o granos más chuzos. Para lo que es el trigo también, pero bueno, obviamente por un efecto más retrasado, recordando que acá siempre en el sudeste se cosecha primero lo que es cebada y después trigo, aunque todavía se encuentran verdes los cultivos, el trigo le falta también una buena etapa de lo que es de llenado. Después, con respecto a las plagas, se ha observado ataques de pulgón en la espiga principalmente, también a nivel de la planta entera, donde hemos tenido que hacer aplicaciones aéreas principalmente, a base de organofosforados y peritroides para el control de los mismos. El tema de las heladas fue principalmente en la zona más serranas, en la zona de Balcarce, Tandil, en la zona serrana de Lobería y de Necochea, donde también se ha podido ya ver observado el daño de heladas. Un poco retrasados en todas las labores, pero ya se está iniciando, sobre todo en los suelos profundos de la zona más costera, de mayor potencial, con los maíces y los girasoles tempranos. Lo que es a partir de fin de octubre, principio de noviembre, vamos a empezar también con lo que es por ahí la siembra de soja, y como siempre en los suelos más someros o más continentales se inicia un poco más tarde, como también a partir de mediados de noviembre aproximadamente se hace alguna siembra un poco más tardía de girasol en esos suelos someros, y lo que es todo el maíz tardío, que viene creciendo por suerte en gran proporción, ganándole terreno a la soja en estos suelos someros. En general lo que se ve es un aumento bastante importante de la superficie de maíz en la proporción de la siembra de los cultivos, y de girasol también, y una disminución de la soja, que igualmente es el cultivo más importante dentro de lo que son los cultivos de segunda, que se siembran detrás de cultivo de cebada o de trigo. Así que un poco el panorama es ese, la siembra arrancó y falta mucho, pero estamos encaminados. La realidad es que todo lo que fue la liberación de los mercados ejercida por el gobierno actual, y la disminución o la quita de retenciones a la mayoría de los cultivos, bueno, salvo a la soja, han ayudado a que los márgenes de estos otros cultivos mejoren, a que el productor pueda decidir de una forma más integral, pensando también en el suelo, pensando también en las rotaciones, con la técnica y la agronomía a pleno en el campo, para elegir a qué cultivos ir y apuntar un poco más, a aumentar la superficie de maíz para complementar la superficie de fina, y de esta forma que haya más gramíneas en rotación, lo cual le hace muy bien al suelo. Y también el aumento de lo que es el cultivo de girasol, que es un cultivo con muchos vaivenes en el mercado por ser un mercado chico, pero que es muy estable en nuestra zona en los suelos profundos, y eso nos ayuda también a estabilizar todo el sistema y a jugar un poco también con que quede menor superficie de soja de lo que se llama de primera siembra, y que vaya un poco más a lo que es la siembra de segunda, la soja, ¿no? Hubo una proporción que por el atraso de siembra y por la humedad en su momento tuvo que pasar a lo que son cultivos de gruesa. Estamos hablando de alrededor de un 3-4% de la superficie, que en general se reprogramó de lo que era un cultivo de cebada o de trigo a un cultivo de maíz. En muchos casos, por retraso de la cosecha y por no poder sembrar en fechas, se decidió pasar a un cultivo de verano con mayor potencial que lo que hubiera sido un cultivo de fina.
vamos a establecer el corte comercial en Surco TV. Espérenos por favor, que enseguida retornamos con más material en el tercer y último bloque. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Opción eléctrica. Tercer bloque de nuestro programa y seguimos recorriendo y recordando lo que fue esta temporada 2016. A lo que hace a la calidad del forraje, la cantidad del forraje para este año, tuvimos una primavera inicialmente buena, creo que los rodeos se pusieron en condiciones, el engorde de la hacienda de Pernada fue buena, todo eso hasta que, bueno, diría yo hasta mediados de noviembre. De ahí en más ya hubo diferencias entre zonas, sobre todo campos bajos que tienen menor retención de agua y que por ahí marcan también la deficiencia de alguna forma más marcada. Así que ya a partir de mediados de noviembre en adelante ya no se dispuso de calidad de forraje con respecto para lo que es engorde y se nota que los campos bajos no ha crecido de forma favorable. Hay un arsenal de estrategias en lo que hace a reservas de forraje, en lo que hace al uso de grano como actividades que son necesarias en la invernada y sobre todo complementarias en estos años de intensificación, que bueno, cada productor ha puesto en práctica como para tratar de resolver su dificultad. Eso es lo que uno ha podido observar hasta el momento. Se nos planteó un poco la disyuntiva entre hacer soja o hacer girasol o maíz, y bueno, con esto de que no se quitaron las retenciones que estaban prometidas, bueno, la gente fue un poco reacia a seguir haciendo soja, así que se va a hacer soja porque es un cultivo que ya lo tenemos como hábito en el sudeste, pero se va a achicar un poco la superficie. El campo que realmente permite hacer maíz va a pasar un poco más superficie que lo que estaba predestinado ya en su momento. Por un poco, ya te digo, por la quita de retenciones de la soja y por que los números del maíz son bastante alentadores como para decir, bueno, me inclino por ese cultivo más que nada. Como ser en el caso nuestro y en el caso de mucha gente que yo conozco, se volcaba mucho el maíz a traducirlo a carne, pero bueno, ahora los números son más alentadores y está como para convertirlo en grano y apostar un poco más al maíz y cambiar un poco las rotaciones de los campos, que los veníamos castigando mucho con fina soja, porque era directamente, no hacíamos otro cultivo que no fuera soja. Yo fui un poco porfiado el año pasado de que muchos me decían no hagas girasol, que el girasol no va a andar, y bueno, se arrancó el año pasado a hacer un poco más de girasol, se veían más lotes de girasol, que se llegó hasta hacer girasoles de segunda de arriba de los rastrojos de cebada, y bueno, se va agrandando la superficie y el girasol se va a volver otra vez, yo calculo que se va a volver a lo que era el sudeste, que era uno de los cultivos tradicionales de girasol, como así también se está haciendo mucho trigo que se volcó de los lotes que no se pudieron hacer cebadas tempranas, se terminó haciendo trigo ciclos cortos para ir cambiando un poco las rotaciones de todos los cultivos de todos los campos, ¿no? Podemos decir que la zona del sudeste está bajo una seca muy importante, debido, bueno, obviamente a la falta de lluvias, y los cultivos de fina, tanto trigo y cebada, se encuentran bastantes, no diría comprometidos, pero sí la están sufriendo en
en el buen sentido de la palabra. Con respecto a las cebadas, se ha observado cultivos que se han adelantado, propio de que el estrés hídrico a los cultivos les adelanta la senescencia, la madurez, creando el grano mucho más liviano o a falta de llenado, o granos más chuzos. Para lo que es el trigo también, pero bueno, obviamente por un efecto más retrasado, recordando que acá siempre en el sudeste se cosecha primero lo que es cebada y después trigo, aunque todavía se encuentran verdes los cultivos, el trigo le falta también una buena etapa de lo que es de llenado. Después, con respecto a las plagas, se ha observado ataques de pulgón en la espiga principalmente, también a nivel de la planta entera, donde hemos tenido que hacer aplicaciones aéreas principalmente a base de organofosforados y peritroides para el control de los mismos. El tema de las heladas fue principalmente en las zonas más serranas, en la zona de Balcarce, Tandil, en la zona serrana de Lobería y de Necochea, donde también se ha podido ya ver observado el daño de heladas. Así, de esta manera, estamos rápidamente arribando al final de esta media hora de nuestro programa especial que les ofrecimos en esta oportunidad. Saludamos en esta ocasión a dos amigos que están cumpliendo años en estos momentos del año. Ellos son José Diego y Fabián Alías. El abrazo grande de los componentes de Surco TV. Dicho esto, amigos, la promesa es volvernos a encontrar, Dios mediante, dentro de 7 días por Canal Rural Satelital, que es el primer canal de la Tierra. Hasta entonces, y muchas gracias.